Argentinos, soy Máximo Ortiva Facho y hoy es un día muy triste. Quiero anunciar algunos cambios antes que lo haga la Angure. El litro de nafta en la República Argentina a partir de marzo va a costar 150 pesos, porque tenemos mucho motochorro. Si ponemos la nafta a 150 pesos, el negro empieza a andar en bicicleta o corriendo, y ahí es más fácil para la policía bonaerense detenerlo, ¿me entienden? Me dicen la inseguridad, Máximo Ortiva Facho. Bueno, mientras sigamos teniendo una nafta barata, regalada, como en este país, no vamos a poder perseguir al chorro. Por eso, a partir de marzo, 150 pesos la nafta. La boleta de luz va a llegar con el 400% de aumento. Está gastando mucha luz el negro y no necesita tanta luz. Necesitamos un negro que ande con linterna. Entonces, cuando le vemos la linterna o fumando en una ciudad oscura, ¡pum!, lo ponemos de una, ¿me entiendes? Con la luz no se puede hacer eso. Y otra cosa más, el negro es muy de tomar mate. Le vamos a levantar un 1000% la factura de gas. Que una familia tipo en la Argentina pague 15, 20 mil pesos de gas nos parece lógico, nos duele profundamente, pero el negro está todo el día tomando mate y comiendo criollo, y cuando el criollo se coso, lo calienta. Entonces no va a poder calentar más criollo, no va a poder tomar más mate, y ahí el negro va al laburo y vuelve. Son medidas que nos duelen muchísimo, pero hay que cambiar la República. Nada más. Bueno, señores, ahora sí empezamos a hablar sobre la educación en nuestro país. La educación, está bueno un poco empezar a dialogar de lo que va a pasar el año que viene, porque el presupuesto nacional tiende a bajar en general los recursos para las universidades y en algunos casos estabilizarlos. Esa estabilización de recursos solamente alcanza para que se mantengan, pero no para renovar, por ejemplo, insumos, para renovar infraestructura, para darle lugar a más alumnos a que puedan entrar en la educación. En este caso particular te vamos a mostrar ¿Qué importancia le da a la educación nuestra sociedad? Es una encuesta que vas a ver realizada en el centro del país. Ahora vamos a ver los números de la encuesta en el centro del país, en donde aparece justamente reflejada qué nivel de importancia tiene la educación para nosotros, para los ciudadanos. Mira, la seguridad tiene el 41,5%, la salud el 20,1%, y en el medio hay muchísimos tópicos, muchísimos temas que tienen que ver con iluminación, que tienen que ver con temas no solamente municipales, sino un poco más amplios también, que tienen que ver con la corrupción. Obviamente que son temas que nos deben importar, pero cuando se le pregunta a la gente en todos esos temas, el medio ambiente casi igual que la educación. Es decir, son dos temas relegados, en los cuales no hay por lo menos un eje en donde la ciudadanía diga esto es preocupante. ¿Qué pasa con la preocupación en la cabeza del ciudadano? ¿Cuál es la preocupación de nosotros? Bueno, el 41,5% de la seguridad y solo el 10% es la educación. De cada 10 personas, solamente uno dice que la educación puede ser un problema. Esto lo lee un dirigente político y dice vamos a recortar gastos en el Estado. Entonces, el gasto en vez de la inversión se empieza a recortar en la educación. Y estamos acá porque queremos que cambie la historia, porque realmente queremos construir futuro. Y sabemos, como decía Sarmiento, que la educación es todo. Alan, ¿cómo andamos? Buenas noches. El Tomás, muy buenas noches. Analizaste el presupuesto del año que viene, ¿no? Así es, el presupuesto del año que viene implica que se le va a hacer un ajuste a la educación. Es el sector que se pone ahora el cinturón del ajuste, y que, atención, porque este ajuste es paulatino. Primero, lo que tiene que ver con el presupuesto del año que viene, y también cuando uno ve la ejecución del presupuesto de este año. Allí, cuando uno empieza a ver el detalle, se va dando cuenta de que el ajuste va de a poco. Empezó este año y sigue fuerte el año que viene. ¿Cómo vienen los números, Miguel? A ver, contame. Con educación y cultura, ¿cuáles son los números y cómo fue variando en estos 2 años? Tiene que ver con los porcentajes del presupuesto de educación en PBI. Vos fíjate, en el 2015 el porcentaje era el 1,69%, 2016 era 1,60% y en el 2017 solamente 1,56%. Son datos del Ministerio de Hacienda y Proyecto de Presupuesto. Fíjate cómo va bajando entonces. En el año 2015 el 1,69% del PBI, 2016 1,60% y 1,56% 2017. Increíble, ¿no? Así es, y esto hay que aclarar, es importante. Este es el aporte de la nación en cuanto a la educación. El resto lo financian las provincias y es lo que hace que se llegue al 6% que indica la ley. De todas maneras, en el año 2016 y este
año no tenemos los datos de las provincias, por lo cual no sabemos si se llega a ese 6% que indica la ley de inversión de PBI en educación. Y no, claramente no, hay una descentralización de la educación, de la salud, se le saca de encima el Estado Nacional en la década del 90, los gobernadores aceptan y ahora con el recorte de los jubilados exactamente lo mismo, los gobernadores aceptan lo que dice la nación, sin embargo ahora no denuncian extorsiones, los gobernadores están todos callados, no denuncian extorsión ni mucho menos presiones. Fíjate que nos decía Macri. La educación siempre, cuando funciona, es la principal herramienta para igualar oportunidades. Claramente es real lo que dice el presidente, lo que decía el presidente, esos preceptos son reales, eso nos llega a todos. No es lo mismo un pibe de la 1, 11, 14 que un pibe que tiene acceso a la educación privada, que un pibe que puede mejorar sus estudios en el exterior, que un pibe que tiene acceso a todos los libros que necesita, a la computadora, a los idiomas. No es lo mismo, no salen de la misma línea de largada, no pueden salir nunca de la misma línea de largada. Entonces, si una persona sale de semejante diferencia con el otro, bueno, claramente que hay una desigualdad. Y eso es lo que se está profundizando en este momento. Miguel, decime los números. Vamos a ver los números de las becas universitarias, qué es lo que está pasando en 2017. Fíjate, becas universitarias en millones de pesos. 2017, 1.447 millones de pesos. Y para el 2018 va a ser de 974 millones, muchísimo menos. Después vamos a ver los fondos para las becas. Tiene que ver con más números de las becas universitarias en porcentaje de PBI. En el 2015 era el 0,010%, en el 2018 bajó mucho más. En la proyección del presupuesto, 0,008%. Y por último vamos a ver las becas de las carreras prioritarias. Mira, fíjate, en 2015, 438.592, 2016, 318.321 y en el 2017, solamente 244.444. Bueno, son las becas prioritarias. ¿Cómo han bajado? Es impresionante. Fíjate, ahí están los números, Alan, ¿no? Claramente es tremendo, ¿no? Más de 7.000 becas abajo. Sí, estas becas se les asignan a las ingenierías, las materias que tienen que ver con matemática y también con ciencias de la atmósfera, que son aquellas asignaturas que el país entiende que son muy importantes, pero que también tienen muy pocos egresados. Entonces se le da un incentivo a esos alumnos para que estudien esas carreras que son importantes para todos, digamos, ¿no? Así es. Después lo que tiene que ver con becas para personas de bajos recursos, esas rondan más o menos los 10.000 pesos anuales, estas rondan los 40.000 pesos anuales, y esos son los datos que empieza a recortarse por este lado, por el lado de las becas. Bueno, sin embargo, en campaña la propaganda política de Durán Barba rondaba por este lado. Vamos a tener una educación que forma a los chicos para los desafíos del siglo XXI, con carreras técnicas y escuelas públicas de calidad. Se decía que iba a haber entonces un tema de inversión en escuelas técnicas, es decir, que iba a haber inversión en la técnica del estudiante. Es decir, hoy hablar de computadora, el que no tiene computadora está fuera del sistema, no solamente del sistema educativo, sino del sistema en general. Y Miguel, ¿cómo están entregando computadoras ahora? Mira, la entrega de computadoras, vamos a ver que tiene que ver con distintos números que van cambiando. Aquí en este paño primero vamos a ver la inversión en educación y cultura, que se contrasta con el pago de los intereses de la deuda. Es en el porcentaje de gastos. En el 2010 era un 6,7 comparado con un 7,2% de la deuda pública. Después en 2011, 7,3 a 9,2. Fue variando bastante poco entre el 2012 y 2013. En 2014 ya era 6,2 a 7,7%. 2015 no hubo tanta variación, 6,9 a 7,7%. Pero fíjate lo que pasa ya en el gobierno de Macri. 6,1% contra 14,5%. Y después, en lo que tiene que ver con 2017, 6,1 a 11%. Claro, no se han notado saltos muy significativos en base a la educación que daba el gobierno anterior con el actual, pero esto tiene mucho que ver, ¿no? Fíjate a dónde va la inversión, a deuda extranjera, a deuda pública, y fíjate cómo queda relegada la educación, ¿no? Sí, así es. Todo lo que tiene que ver con abastecimiento de infraestructura en escuelas técnicas también bajó muchísimo, no el presupuesto de este año, pero sí la ejecución. Y prácticamente, si vemos estos gráficos, sabemos a dónde fue ese dinero que no se invirtió en las escuelas técnicas. El año que viene también una reducción
reducción importante en lo que es escuelas técnicas en el presupuesto de educación nacional. Te pido, Jorge, por favor, nuestro productor ejecutivo, si tenés la placa de las computadoras que entrega el gobierno. Esto es muy importante también porque esto le da inclusión a los chicos, a los pibes y a los universitarios. Básicamente, ¿cuántas computadoras se entregaba en el año 2015? 438.000, 2016 318.000, o sea, 120.000 computadoras menos, y para el año 2017 lleva 244.000, es decir, se bajó tremendamente la entrega de computadoras. Esto hace a la desigualdad, y esto decía justamente el ex ministro de Educación, Esteban Bullrich. Porque no tenemos que dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino, hay que cambiarlo. No sirve más, no sirve más. Un sistema educativo entonces tenemos que no cubre a todos, porque a la mitad ni le da el título, a los que cubre los cubre mal, porque a los que le da el título a la mitad no les enseña ni siquiera a leer, y además esa mala cobertura la hace aumentando las diferencias socioeconómicas. Lo del presupuesto es muy importante. Cuando un gobierno empieza a gobernar, muestra su ideología en base a dónde pone los recursos económicos. Por eso era importante ver la diferencia que había entre lo que se destinaba a deuda pública y lo que se destina a educación. Lo que se destina, por ejemplo, a energía y lo que se le destina a la salud. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahí se ve la ideología de un gobierno, a dónde pone el foco, el ojo. Uno puede decir tener buenas intenciones, pero si no hay recursos económicos, inversión en eso que uno dice que quiere que mejore, evidentemente eso no va a mejorar. Miguel, ¿cómo están las becas para alumnos con bajos recursos? Vamos a ver cómo asigna el gobierno este tipo de becas. Mira, becas para alumnos de bajos recursos. En el 2015, 23.019. Y lo proyectado para el 2018 es solamente 19.257. Alan, esto es tremendo también, ¿no? Sí, exactamente. Decíamos que están cayendo en picada las becas para los alumnos de bajos recursos. Se calcula en función de una planilla de ingresos que hay por familia, dependiendo de si tiene un integrante, 2, 3, 4. Y este es un dato alarmante. Esto en relación a becas para estudiantes universitarios. ¿Qué pasa con la situación de las escuelas y de las desigualdades que hay en el país en las distintas escuelas primarias y secundarias? Bueno, la ley nacional, hasta ahora, lo que se hacía era, en el contexto de la paritaria, se establecían 7 provincias que eran las que iba a la nación a financiar y a ayudar con mayor presupuesto. Bueno, a partir del año que viene esto cambia. Esto cambia, y lo único que se va a hacer y en donde va a aportar la nación es directamente a cada docente de todo el país que cobre menos de la mínima del salario mínimo docente, se le va a aportar esa diferencia. Bueno, esto es importante lo que estamos viendo acá. No quiero irme del eje. La beca para alumnos de bajos recursos. ¿Para qué le sirve a un pibe de bajos recursos? Para tomarse el bondi, para comprarse el mismo libro que se puede comprar otro, para llegar a la universidad. Ni siquiera para eso, porque ni siquiera alcanza para eso. Pero es una ayuda que le da el Estado a todos para poder nivelar de alguna manera, tratar de nivelar lo que son las oportunidades después. Y si se van las becas para los alumnos de bajos recursos, se va esa igualdad de la cual hablaba Macri y, según él, la abuela de Macri. ¿Se entiende? Vamos, sigamos. Porque son el ejemplo para los chicos, todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Bien remunerados. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. La educación, la ciencia, la técnica, la cultura está siendo resentida en cuanto a presupuesto. Miguel, decime un poco de eso, cómo viene a la mano. Vamos a ver los presupuestos en las universidades, cuáles son los porcentajes en este paño, cómo van cambiando y cuál es la variación. La planilla es de lo que tiene que ver con el presupuesto 2017 y del proyectado para el 2018. Universidades nacionales. En General San Martín hay una variación del 8,7%. En 3 de febrero del 14%. En la del noroeste del 9%. En la del oeste del 13%. Y en Rafaela del menos 0,02%. Increíble, ¿no? Hay impresionante que bajan. Porque estos cálculos no son en función de PBI, son en función del monto específico comparado del año pasado con este. Claro. Son montos que tienen que aumentar al ritmo de la inflación. Una inflación que el mismo proyecto, de donde salió este papel, tiene un número que da del 21%. O sea, que para poder igualar los montos de este año con los del año que viene, tiene que tener un presupuesto mínimo de 21% más. Bueno, lo que está viendo acá es la planilla para el año que viene también del presupuesto para programa de incentivo de universidad, cómo están bajando.
48 millones de pesos menos, o sea, le restan el 24%. Gastos para ciencia y técnica, también le reducen los gastos para ciencia y técnica, reducen los gastos para los hospitales universitarios en el 53%, sacan el 53% del presupuesto que tenían hasta ahora los hospitales universitarios. Increíblemente hay un recorte muy grande en educación y en salud. Seguimos viendo, dale. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan, que la mayoría, 900, son de la provincia de Buenos Aires, para que tengan sala de 3, 4 y 5. Estamos hablando de 638.000 niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades. Bueno, ahora vamos a ver cuántos jardines ha construido después de haber prometido eso el presidente Mauricio Macri. Miguel. Estos son los números de los jardines. Vamos a ver qué pasó primero en el año 2016. ¿Cuáles son los porcentajes? Fíjate, los prometidos en el 2016, 150. Los construidos, 0. No es un error, es 0 directamente lo construido. Vamos a ver en el siguiente año si cambió en el 2017 o si hubo algún problema o un cambio de política. Prometidos para 2017, 460 jardines. Construidos, también 0. Bueno, ¿qué tenemos para decir de esto, Alan? Que es el presupuesto, el punto que menos se gastó durante este año, donde menos se invirtió es en los jardines de infantes. 23% de ejecución del presupuesto este año nada más. El resto no sabemos a dónde fue ese dinero, claramente a los jardines no. El ministro de Educación, Finocchiaro, le consultaron poco después de asumir sobre este tema y que dijo que esto no se va a cumplir, no se van a hacer 3.000 jardines, lo que se van a hacer son 10.000 aulas de 3 y 4 años en los jardines que ya existen. Bueno, o sea que prometieron 3.000 jardines y no hicieron ni un solo jardín. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Saben qué es lo prioritario? ¿Saben lo que vos necesitas? ¿Saben que vos estás necesitando jardines, que estás necesitando educación, que estás necesitando salud? Todo te lo prometieron. Hoy no lo estamos viendo. Fíjate, dale. El 20 de noviembre estamos empezando a trabajar las licitaciones para empezar 5 meses. 5 meses tenés y vos ya estarías empezando a construir 3.000 jardines. Sí, que lo vamos a hacer modulares. Bueno, jardines modernos, como se llama. ¿Guita tenés? ¿Existe la plata para hacerlo? Por supuesto que sí. El tema es dónde la ponés. Y por eso estamos acá, comprometidos a construir 3.000 jardines en estos 4 años. Para que todos los chicos del país puedan ir al jardín de infantes desde los 3 años, vamos a hacer 3.000 jardines de infantes nuevos. Perfecto, ya nos está acompañando en un ratito el rector de la Universidad de Quilmes, ya en un ratito hablamos con él, pero vamos a cerrar este tema. Habían prometido jardines de infantes, te habían dicho que iban a terminar con el fútbol para todos, porque de esa manera iban a financiar los 3.000 jardines de infantes que iba a hacer el gobierno nacional. Se gastaba mucha guita en fútbol y por eso esa plata que iba al fútbol iba a ir a los jardines de infantes. Ya el fútbol no está en manos del Estado, ya está en manos de los privados. ¿Dónde está esa plata? Porque los 3.000 jardines de infantes no aparecen. Miguel, ¿qué tenés por ahí? Tenemos, a ver, los números que tienen que ver un poco con la deuda y otro poco con los jardines prometidos y realizados en 2017. Es lo que te estábamos contando recién. Mira, esto es la inversión en educación y cultura versus lo que tiene que ver con el pago de intereses de la deuda. Es lo que te habíamos contado hace un rato y te va a explayar, Tomás, porque es muy importante esto. En el 2010, 6,7, 7,2. No fue cambiando mucho. En el 2013, 6,9 a 5,9. Y después en el 2016, de 6,1% en educación y cultura, hay un 14% destinado a la deuda. Y también en el 2017, 6,1 a 11%. Y ahora vamos a ver qué pasa con el fútbol en el siguiente paño y cuál es la relación con lo que te estamos contando. Macri dijo, contra fútbol para todos, es lo que dijo, cada 35 millones de pesos que destinamos, puedo hacer un jardín de infantes menos. Vamos a ver si eso es cierto. Estamos con el rector de la Universidad de Quilmes, lo vamos a saludar porque nos vamos a ir a la tanda. Simplemente en un ratito vamos a analizar lo que está pasando con la educación. Queremos una reflexión, un análisis de lo que acabamos de contarte todo. Alejandro, ¿cómo anda usted? Bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, lo que te quería decir es básicamente lo siguiente. No te dejes mentir más. Te puede parecer una realidad decirte que 85 millones de pesos es un jardín de infantes, pero después a ese jardín de infantes hay que bancarlo. Hay que ponerle profesores, hay que ponerle auxiliares, hay que ponerle recursos económicos para la energía eléctrica, para el gas, para absolutamente todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de ese jardín de infantes. Por eso uno puede hacer jardines de infantes, pero después hay que destinarle un presupuesto. Mauricio Macri te dijo que de cada 85 millones de pesos que se iban para el fútbol para todos,
iba a ser un jardín de infantes. Y él sabía que no lo iba a hacer, porque no era solamente construir un jardín de infantes, había que llenarlo, había que darle contenido a ese jardín de infantes. Y ahí está la inversión verdadera del Estado. ¿Y sabes por qué te mintió? Porque él sabía que eso no lo iba a poder hacer, porque ya lo había dicho de universidades. Dijo, no podemos hacer universidades por toda la República Argentina, porque después hay que llenarlas. Y él decía que los anteriores la habían llenado con militantes, para pagar militantes. Por eso no iba a hacer jardines de infantes. Él lo sabía, pero te mintió. Fíjate, nos vamos a la tanda y ya volvemos. Cada uno desde su lugar puede contribuir a reducir el gasto público. Por eso se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos y contribuir entre todos a reducir el gasto público.